¿Qué onda, querida banda de Josuecito Ramos? Bienvenidos sean a este su espacio, damas y caballeros. Continuamos con esta tremenda y misteriosa historia titulada Week 8. Ahora Phil. Los segundos fuegos artificiales fueron a media tarde. Vale. Al acabar entra Cura en el cobertizo con la cuerda puesta y saca lo de los gerbos, como se llamara. Vemos que falta uno de los bichos. Se comenta un poco más la jugada y se hacen las últimas fotos. El sargento Escondis dice que venga, que a seguir cada cual con lo suyo, que quien está de guardia en la barraca, y Brian Cole dice: yo, sargento. El resto volvemos a entrar en el cuartel. Vale. Y oigo que Curtis le dice al sargento: voy a diseccionar aquella cosa antes de que desaparezca como todo lo demás. ¿Me ayudas? Y contesta el sargento que sí, que si quiere por la noche. Kurt dice: ¿por qué no ahora mismo? Y el sargento dice: porque tienes que acabar de patrullar. Turno y medio. Los ciudadanos confían en ti y los infractores tiemblan al oír tu motor. A veces hablaba así, como un predicador. Lo que es Kurt no le lleva a la contraria. Bien hecho, se va. Hacia las 5 entra Brian Cole y viene a verme. Me pide que le vigile la barraca, que tiene que ir al váter. Yo le digo que vale. Salgo y miro dentro. Todo normal. El termómetro ha subido 1 grado. Me meto en la barraca. Pienso que dentro hace demasiado calor, ¿vale? En la silla hay un catálogo de LLP. Voy a cogerlo. Y justo al tocarlo oigo una especie de chirrido y un golpe. El único ruido parecido es cuando quitas el cierre del maletero y la tapa salta. Salgo corriendo de la barraca, me acerco a las ventanas del cobertizo. El maletero del Buick está abierto y algo sale volando. Al principio me parece papel, trozos chamuscados de papel. Giran como un ciclón, pero el polvo del suelo ni se mueve. El único aire que se movía salía del maletero. Entonces vi que todos los trozos de papel se parecían y decidí que eran hojas. Resultó que sí, que eran hojas. Me saqué la libreta del bolsillo del pecho, apreté del botón de sacar la punta del bolígrafo y dibujé esto. Parece una sonrisa, dijo el chaval. Una mueca, dije. Pero no había solo una, había centenares de muecas negras dando vueltas. Algunas caían en el techo del Buick, otras volvían a meterse en el maletero. La mayoría acaban en el suelo. Corrí a buscar a Tony, salió con la cámara de video. Tenía la cara enrojecida y murmuraba: ¿y ahora qué? Lo siguiente, ¿qué coño será? Así. Daba un poco de risa, pero entonces no... Luego, entonces no tenía ninguna gracia, te lo aseguro. Miramos por la ventana y vimos las hojas desperdigadas por el suelo de cemento. Había casi tantas como cuando pasa un vendaval de esos fuertes de octubre y el césped se te queda perdido. La diferencia es que empezaban a retorcérseles los bordes. Ya se parecían un poco más a hojas y un poco menos a sonrisas. Menos mal. Y no se quedaban negras. Mientras mirábamos, empezaron a ponerse entre grises y blancas. Y más finas. Ya había llegado Sandy. El numerito de los fuegos artificiales no lo pudo ver, pero llegó a tiempo para el de las hojas. Sandy dijo:
Me ha llamado Tony a casa para que viniera hacia las 7 de la tarde. Ha dicho que él y Kurt pensaban hacer algo que podía interesarme, pero yo no he esperado hacia las 7, he venido enseguida, tenía curiosidad. Lo que mató al gato, dijo Ned, sonando tan parecido a su padre como que casi tuve escalofríos. Luego me miró. Cuenta el resto. No hay mucho que contar, dije. Las hojas se volvían más finas. No sé si me equivoco, pero me parece que lo vimos... No, no te equivocas, dijo Sandy. Yo estaba a 100... No pensaba, corrí hacia la puerta lateral. Y Tony, tío, a Tony, le tuve encima como un rayo. Va y me hace una llave en el cuello. Le digo, suelta, suelta, brutalidad policial. Y él me dice que me lo guarde para cuando cuente chistes en un bar de Statterboro. Dice Phil que esto va en serio. Tengo buenos motivos para creer que por culpa de esa cosa he perdido un agente. No pienso quedarme sin otro. Le dije que me pondría la cuerda. Estaba que me salía. No me acuerdo bien de por qué, pero es la verdad. Él me dijo que no pensaba volver por la puta cuerda. Le dije que ya volvía yo por la puta cuerda. Me dijo, ni cuerda ni hostias, permiso denegado. Entonces voy yo y le digo, sargento, aguánteme los pies, que solo quiero recoger unas hojas. Hay al menos de 1,5 metros la de la puerta, ni siquiera están cerca del coche. ¿Qué dices? Te digo que tú estás como una cabra, guapo. Todo lo de dentro está cerca del coche, dice. Pero, como no era exactamente aún no, seguí y abrí la puerta. Lo olías enseguida, un poco como a menta, pero en apestoso. Debajo había otro olor que hacia aún el principal fuera peor, como de col, daba náuseas. Yo casi estaba demasiado lanzado para fijarme. Claro, era más joven. Me puse boca abajo y me arrastré como un gusano. El sargento me cogía por los pies y cuando llevaba la poca distancia me dice, vale, Phil, que ya te has metido bastante. Si alcanzas algunas, cógelas. Si no puedes, sal. Había la tira que habían puesto blancas. De esas cogí como una docena. Se tocaban blancas y sedosas, pero en el mal sentido. Me recordó a cuando los tomates se pudren por dentro de la piel. Un poco más allá había 2 que aún estaban negras. Estiré el brazo y las cogí, pero justo al tocarlas se pusieron blancas como el resto. Noté un leve escozor en la punta de los dedos. Me llegó un olor más fuerte a menta y oí un ruido, vaya, me parece, una especie de suspiro, como cuando levantas la anilla de una lata de refresco. Empecé a salir a lo gusano, y al principio iba bien, pero de repente la sensación de aquellas cosas en mis manos eran tan suaves. Tardé unos segundos en poder seguir, me parece volver a notarlo, pero el chaval me miraba, y, dándome cuenta de que no renunciaría al resto por nada del mundo, hice el esfuerzo de seguir. Ahora solo tenía ganas de acabar. Me dio pánico, ¿vale? Empecé a retroceder empujando con los codos y los pies. Verano. Yo en manga corta. Me resbaló un codo. Tocó una de las hojas y soltó un silbido como... no sé, como que... un silbido, ¿vale? Y soltó una ráfaga de olor menta y col. Se puso blanca, como si al tocarla yo se hubiera congelado y marchitado. Luego lo pensé. En aquel momento no pensaba en nada que no fuera a salir de una puta vez. Perdona, Shirley. Descuida, dijo Shirley, y me dio unas palmaditas en el brazo. Buena chica, siempre lo ha sido. Mejor que Matt Babicki, en comunicaciones de lejos de kilómetros, y mucho más agradable a la vista. Puse una mano encima de la suya y se la apreté un poco. Después seguí. No pensaba que fuera tan fácil. Es curioso, pero cuando hablas de las cosas, te vuelven solas a la cabeza. Cuanto más hablas, más se aclaran. Miré el buick, y aunque estaba en medio del cobertizo, como mínimo a 4 metros de mí, de repente tuve la impresión de que lo tenía más cerca. Grande como el Everest, brillante como una faceta de diamante. Se me ocurrió que los faros eran ojos,
y que me miraban y lo oía susurrar. No pongas esa cara de sorpresa, chaval. Lo de que susurre lo hemos oído todos. No tengo ni idea de qué dice, si es que dice algo, pero te aseguro que lo oía. Ahora que lo oía en la cabeza, saliendo de dentro hacia afuera, como telepatía. Puede que me lo imaginara, pero para mí que no. De repente parecía que volviera a tener 6 años y me diera mucho miedo, más bien, algo debajo de la cama. Quería llevárseme. Yo estaba seguro. Llevarme a donde se había llevado a Ennis. Total, que me entró pánico y chillé. ¡Rápido, tirad! Y tiraron. El sargento y otro que ahora no. El otro era yo, dijo Sandy. Jo, Phil, nos diste un susto de hostia. Al principio se te veía bien, pero luego empezaste a gritar y retorcerte. Ya te veía yo sangrando por alguna parte o poniéndose la cara azul, pero qué va, solo tenías... Me hizo el gesto de seguir. Tenía las hojas o lo que quedaba, supongo que al entrar, el yuyu cerré los puños, ¿vale? Con las hojas dentro, y cuando volví a estar fuera, me di cuenta de que tenía las manos mojadas. Todos gritaban a la vez, ¿te encuentras bien? ¿Y qué ha pasado, Phil? Yo de rodillas, con casi toda la camisa enrollada en el cuello y la barriga pelada de haberme arrastrado y pienso, me sangran las manos, pero eso están mojadas. Luego veo una especie de pasta blanca. Parecía la cola que te da el profesor cuando vas a primero. Era lo único que quedaba de estas hojas. Me quedé callado pensándolo. Y ahora te cuento la verdad, ¿vale? No se parecía nada a cola. Era como tener llenas las 2 manos de semen caliente de toro. Y qué peste. No sé por qué. Podrías decirme, un poco de menticol tampoco es para tanto. Y con razón, pero al mismo tiempo te equivocarías. Porque te aseguro que era un olor que no se parecía a nada. Al menos que hubiera olido yo. Me limpié las manos en los pantalones y volví al cuartel, al sótano. Justo entonces salía Brian Cole del váter de abajo. Había oído gritos y quería saber qué pasaba. Yo ni caso. De hecho, casi le derribo de camino al váter. Empiezo a lavarme las manos. Venga a lavarme. Y de repente pienso en la pinta que tenía chorreando por los puños aquella porquería blanca de las hojas, como semen. En lo caliente que estaba, no sé, como resbaladizo, y en que al abrir los dedos se habían formado hilos. Ahí la cagué. Nada más pensaba que se habían hecho hilos entre las palmas y las puntas de los dedos y vomité. Oye, y que no era como cuando el estómago te devuelve la cena como correo express, ¿eh? Fue asomárseme el estómago por la garganta y rebosarme por la boca todo lo que había tragado desde hace algunos días. Como cuando mi madre tiraba el agua sucia de fregar por la baranda del porche de atrás. No insisto en el tema, pero es que tienes que saberlo. Es otra manera de intentar entender. No era como vomitar, era como morirse. Lo único parecido que ha pasado fue mi primer muerto en la carretera. Y lo primero que veo es una rebanada de Wonderbrand en la línea amarilla de la autopista vieja de Statler. Y lo siguiente, la mitad de arriba de un niño, uno pequeño con el pelo rubio. Luego veo que en la lengua del niño hay una mosca lavándose las patas. Fue la gota que colmó el vaso. Tenía la sensación de que iba a morirme de la vomitera. A mí también me pasó, dijo Judy. No tiene nada de vergonzoso. No, sí me da vergüenza, dije. Solo es para que se dé cuenta, ¿vale? Respiré hondo. Olí aquel aire tan agradable, sin menta ni col, y volví a exhalar. Sonreía al chaval, en fin. Un favorcito que hay que agradecerle a Dios. La taza estaba justo al lado de donde me lavaba las manos, y prácticamente no salpiqué ni los zapatos ni el suelo. Y al final, dijo Sandy, las hojas se quedaron en nada, literalmente. Se derritieron como la bruja del Mago de Oz,
Quedaron restos en el cobertizo B, pero a la semana, aparte de manchitas en el cemento, nada. Unas manchas amarillentas muy claras. Sí, y me pasé varios meses como esos, que están obsesionados con lavarse las manos, dije. Algunos días no podía ni ni siquiera tocar comida. Si mi mujer me ponía bocadillos, lo cogía con una servilleta y los comía así. El último trozo lo dejaba caer de la servilleta a mi boca. Si patrullaba solo, solía comer con los guantes puestos y pensando de que de todos modos me marearía. Siempre me imaginaba aquella enfermedad de las encías que se te caen todos los dientes, pero al final lo superé. Miré a Ned y esperé a que me mirara a los ojos. Lo superé, hijo. Me miró, pero en esos ojos no había nada. Qué curioso, como si estuvieran, no sé, pintados. ¿Vale? Ahora, Sandy. Ned miraba a Phil. Se le veía la cara bastante tranquila, pero le toqué una mirada de rechazo y me parece que Phil también. Suspiró, cruzó los brazos en el pecho y miró al suelo como queriendo decir que no seguía hablando, que su testimonio había concluido. Ned se volvió hacia mí. ¿Esa noche qué pasó? Cuando diseccionaste el murciélago. Insistí en llamarlo murciélago, cosa que no era. Yo lo había dicho por decir, por tener lo que habría llamado Curtis un gancho donde colgar el sombrero. Y de repente me enfadé con él. Más que enfadarme, me puse como un energúmeno. También estaba enfadado conmigo mismo, por reaccionar así, por atreverme a reaccionar así. A ver si me explico. Más que nada estaba enfadado porque el chaval levantara la cabeza, porque me mirara a los ojos, porque hiciera esas preguntas, porque diera por supuesto tonterías, como que yo, al decir murciélago, quería decir murciélago y una cosa innombrable o indescriptible que se había metido por una rendija en el suelo del universo y se había muerto. Pero más que nada era el hecho de que levantara la cabeza y mirara a los ojos. Ya sé que no puedo precisamente como el rey del mundo, pero tampoco voy a mentir. Hasta entonces, más que nada me había dado pena. Desde que venía Ned por el cuartel, todo mi comportamiento había estado basado en aquella pena tan cómoda. Porque lo hacía todo limpiar ventanas, rastrillar las hojas o pasar el quitanieves por los montones de nieve del aparcamiento trasero, pero la mirada en el suelo, mansamente. No había que enfrentarse con tus ojos, no había que hacerse ninguna pregunta, porque la compasión es cómoda, ¿verdad que sí? La compasión te coloca por encima de todo. Ahora Ned había levantado la cabeza, hablaba conmigo usando mis propias palabras y en sus ojos no había ninguna mansedumbre. Se creía con derecho, lo cual me enfurecía. Se creía que yo tenía una responsabilidad, que lo que estábamos contando no era un regalo sino el pago de una deuda, lo cual me enfurecía todavía más. Y lo que más me enfurecía era que tuviera razón. Me entraron ganas de ponerle la mano en la barbilla, empujar y tirarle del blanco limpiamente. Se creía con derecho y yo quería que se arrepintiese. En ese sentido, supongo que lo que nos provocan los jóvenes siempre es más o menos lo mismo. Yo no tengo hijos, ni he llegado a casarme como Shirley. Creo haberme casado con Tromdy. Pero tengo una experiencia con jóvenes, tanto dentro como fuera del cuartel. Los he tratado muy a menudo, y creo que cuando ya no podemos compadecerles, cuando rechazan nuestra compasión, no con indignación sino con impaciencia, pasamos a compadecernos de nosotros mismos. Queremos saber que ha sido de aquellos pequeñines, con sus mimos, sus monadas. ¿No les dábamos clases de piano? ¿No les leíamos dónde viven los monstruos y les enseñábamos a buscar a Waldo? ¿Cómo se atreven a mirarnos a los ojos y a hacernos preguntas tan precipitadas y tontas? ¿Cómo se atreven a querer más de lo que queremos dar nosotros? Sandy, ¿qué pasó cuando diseccionaste el...? No lo que queréis oír, dije. Y no es que me molestara verle. Abrir un poco los ojos por la frialdad que noto en mi voz. Ni lo que quería ver tu padre. O Tony. No fue la respuesta de nada.
Nunca hubo ninguna respuesta. Todo lo relacionado con el Wig era un espejismo de los que ves en la I-87, cuando hace calor y mucho sol, aunque tampoco es del todo verdad, porque en ese caso yo creo que a la larga podríamos haber pasado del Wig. Pero cuando hace 6 meses de un asesinato y de repente todo el mundo se da cuenta de que no consiguieran trincar al culpable, se te escapara. Con el Wig y las cosas que salían del Wig, siempre podías basarte en algo sólido, algo que se podía tocar u oír, o algo que se podía... Entonces... Oye, tú, dijo Sandy Dearborn. ¡Qué peste! Se llevó una mano a la cara, pero no pudo tocarse la piel por la mascarilla del plástico que llevaba en la boca y la nariz de las que se ponen los dentistas antes de la exploración. Sandy desconocía su eficacia con los gérmenes, pero con la peste no tenía ninguna. Se trataba del olor a col e invadió el aire del almacén en cuanto Kurt abrió la barriga de la cosa del murciélago. Ya nos acostumbraremos, dijo Kurt, subiéndole y bajándole la mascarilla por la cara. Las de él y Sandy eran azules y la del sargento de una especie de rosa caramelo muy mono. Curtis Wilcox era listo, y en muchas cosas tenía razón, pero en lo del olor se equivocaba. No se acostumbraron, ni ellos ni nadie. Sandy, con todo, no pudo encontrarle ningún defecto a la formación del Trooper Wilcox. Parecía perfecta. Al acabar el turno, Kurt había pasado por casa y recogido el kit de disección. Le había añadido un microscopio bueno, préstamo de un amigo de la universidad, varios paquetes de guantes quirúrgicos y un par de lámparas tensor de mucha potencia. A su mujer le dijo que iba a examinar un zorro que alguien había abatido a tiros detrás del cuartel. Ten cuidado, dijo ella, puede tener rabia. Kurt le prometió ponerse guantes, promesa que tenía intención de cumplir, y de que la cumplieran los otros dos, porque la cosa murciélago podía tener algo mucho peor que la rabia, algo que conservara su virulencia hasta mucho después de muerto. En caso de que hiciera falta recordárselo a Tony Escondis y Sandy Dearborn, lo hizo Kurt al cerrar la puerta de abajo de la escalera y echar el pestillo. Mientras esté cerrada la puerta, mando yo, dijo sin entonación, completamente seguro de sí mismo. En particular, se dirigía a Tony, porque Tony le doblaba la edad. Y si en aquel tema Kurt tenía un socio, era el sargento jefe. Sandy era un mero acompañante, consciente de serlo. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si no, ya podemos dejarlo para... Estamos de acuerdo, dijo Tony. Aquí dentro eres tú el general, y Sandy y yo dos soldados rasos con aspiraciones de ascenso. Por mí no hay problema, mientras demos prisa en acabar. Kurt abrió el kit, que casi era tan grande como una caja de herramientas. El interior estaba atiborrado de instrumentos de acero inoxidable, envueltos en gamuzas. Las mascarillas de dentista estaban encima de todo, cada una con su correspondiente envoltorio hermético de plástico. ¿Tú crees que hace falta? ¿En serio?, preguntó Sandy. Kurt se encogió de hombros. Más vale prevenir que curar. Y tampoco es que sean gran cosa. Probablemente habría que ponerse mascarillas antiguas. No sé, pero estaría más tranquilo teniendo aquí a Bibi Roth, dijo Tony. Kurt no formuló ninguna réplica, ¿verdad? Pero el brillo de sus ojos daba a entender que por su parte era lo que menos deseaba. El Wig pertenecía a Trop D, y cualquier cosa que saliera pertenecía a Trop D. Abrió la puerta del cubículo y entró tirando de la cadenilla que encendía la lamparita del techo, una con pantalla verde. Le siguió Tony. Debajo de la lámpara había una mesa de mucho mayor que un escritorio de alumno de primaria. El espacio era tan pequeño que casi no cabían dos, y menos tres. Sandy no supo, o más bien no puso objeciones. En toda la noche no cruzó el umbral. Estaban rodeados por 3 paredes de estanterías, con muchas carpetas viejas. Kurt dejó el microscopio en la mesita y enchufó la fuente de luz en el único enchufe que había en el cubículo. Mientras tanto, Sandy montaba la cámara de video a Judy Roger en el trípode
En el video de aquella autopsia tan peculiar, a veces se ve entrar en la imagen una mano sujetando el instrumento que ha perdido Kurt. Es la mano de Sandy Dirbour. También se oye ruido muy nítido de vomitar al final de la cinta. También es Sandy Dirbour. Primero a ver las hojas, dijo Kurt, poniéndose unos guantes quirúrgicos. Tony tenía un manojo en una bolsita de pruebas. Se la tendió a Kurt, que la abrió y sacó los restos de las hojas con unas pinzas. Era imposible coger solo una, porque todas se habían puesto casi transparentes y pegadas. Desprendían hilillos de fluido y enseguida notaron los tres el olor. Aquella mezcla rara de col y menta. No era agradable, pero distaba mucho de ser insoportable. En ese momento lo insoportable aún estaba a 10 minutos de distancia en lo futuro. Sandy usó el zoom para conseguir un buen enfoque de Kurt, separando el fragmento de masa mediante el diestro uso de las pinzas. Llevaba semanas practicando a fondo y ahora obtenía la recompensa. Trasladó el fragmento directamente a la plantina de microscopio sin intentar montarlo en una placa. Las hojas del Phil Canleton solo eran el tráiler de novedades. Curtis quería llegar lo antes posible a la película. Aún así, se quedó mirando largo rato por los dos oculares y luego llamó a Tony por señas para que mirase. ¿Qué son las cosas negras que parecen hilos?, preguntó. Tony, tras unos segundos de observación, le salía la voz un poco en sordina por la monada de mascarilla rosa que llevaba. No lo sé, dijo Kurt. Sandy, dame el aparatito que parece una Beam-Master. Lleva un par de cables enrollados y a un lado hay una tira de Dymo, donde pone propiedad del Departamento de Biología de la HU. Sandy se lo pasó por encima de la cámara de video, que en gran medida bloqueaba la puerta. Kurt enchufó uno de los cables en la pared y el otro en la base del microscopio. Hizo una verificación, asintió y pulsó 3 veces el botón lateral de la especie de Viewmaster. Es de suponer que haciendo fotos de los fragmentos de hoja de la platina del microscopio. Las cosas negras no se mueven, dijo Tony. Seguía mirando por el microscopio. No. Al final Tony levantó la cabeza, con ojos de aturdido y un poco intimidado. Son... no sé, ¿podría ser ADN? La mascarilla de Kurt subió y bajó un poco por la cara, a causa de la sonrisa. Sargento, ese microscopio es muy bueno. Pero no se podría ver ADN. Si quiere ver conmigo a Horlicks, pasada la medianoche, y hacer un registro ilegal en el campo de física Evelyn Silver, tienen un microscopio de electrones que es una maravilla, y la única que lo maneja es una viejecita de misa diaria. ¿Qué es lo blanco?, preguntó Tony. Eso donde flotan los hilos negros. Puede que nutriente, pero no lo sabe seguro. Claro que no. Los hilos negros, la pasta blanca, ¿por qué se derriten las hojas? ¿Qué es el olor? De todo eso no tenemos ni puta idea. No. Tony le miró serenamente. ¿Verdad que tocar esto es estar mal de la cabeza? No, dijo Kurt. La curiosidad mató al gato y la satisfacción lo resucitó. Sandy, ¿quieres venir a echar una miradita? Has hecho fotos, ¿no? Si este trasto funciona como tiene que funcionar, sí, pues ya las miraré. Bueno, pues ahora a lo más importante, dijo Kurt. Igual hasta descubrimos algo. El manojo de hojas volvió a la bolsa de pruebas, y la bolsa de pruebas a un archivador del rincón. A lo largo de las 2 décadas siguientes, aquel archivador verde y abollado se convertiría en un auténtico depósito de cosas raras y misteriosas. En otro rincón del cubículo había una nevera naranja, esquimo dentro, debajo de 2 bolsas azules de las de hielo químico que se llevaba alguna gente de camping. Había una bolsa de basura verde. Tony la sacó y esperó a que Kurt finalizara los preparativos. Tardó un poco. Lo único dilatorio fue encontrar un cable para poder enchufar las 2 lámparas, sin que afectara el microscopio ni a la cámara fija. Sandy fue a buscar un cable de armario de cosas sueltas del fondo del pasillo. Mientras tanto, Kurt colocó el microscopio prestado en un estante que había cerca. Claro que cerca. En un espacio tan pequeño lo estaba todo.
e instaló un cabellete en la mesa. Encima montó un cuadro de corcho marrón anaranjado y debajo una bandejita de metal de las que hay en los juegos de barbacoa más elaborados, para recoger lo que gotee. Dejó en un lado una tapa de bote con chinchetas de cabeza grande. Sandy volvió con el cable. Cura enchufó las lámparas para que iluminasen el corcho por los dos lados, bañando la superficie de trabajo con una luz cruda y homogénea que eliminaba cualquier sombra. Se notaba que lo tenía todo pensando paso a paso. Sandy se preguntó cuántas noches había pasado en vela, al lado de Michelle, dormida, mirando el techo y reposando mentalmente el proceso, recordándose que no habría segunda oportunidad, o cuántas tardes de esta aparcado a cierta distancia en un camino de granjero, apuntando a un tramo vacío de carretera con la pistola radar Génesis y calculando el número de murciélagos de prueba que harían falta antes de atreverse con lo de verdad. Sandy, ¿estas luces velan la imagen? Miró por el visor. No, si fuera blanco supongo que sí, pero así en marrón no pasa nada. Vale. Tony deshizo el lazo amarillo que mantenía cerrada la bolsa de basura. En cuanto la abrió, se intensificó el olor. Uf, caray, dijo agitando una mano con guante. A continuación la introdujo en la bolsa y sacó otra de pruebas. Está grande. Sandy miraba por encima de la cámara. La cosa de la bolsa parecía una monstruosidad de barraca de feria, gastada de tanto en señalarla. De las dos olas oscuras, una estaba plegada sobre el abdomen y la otra ejercía presión sobre el plástico claro de la bolsa de pruebas, de tal manera que a Sandy le recordó una mano aplicada a un cristal. A veces, cuando se le echaba el guante a un borracho y se le encerraba en la parte trasera del coche patrulla, ponía las manos en el cristal y miraba hacia afuera entre las dos, como estrellas marinas enmarcando un rostro oscuro y aturdido. Era más o menos parecido. El cierre está abierto por el medio, dijo Kurt con una mirada de reprobación a la bolsa de pruebas. Por eso huele. En opinión de Sandy, el olor no tenía explicación. Kurt abrió del todo la bolsa y metió la mano. Sandy, mareado, notó que se le contraía el estómago, convertido en una bola, y se preguntó si habría sido capaz de obligarse a hacer lo que estaba haciendo Kurt. Lo dudaba. En cambio, el Trooper Wilcox no vaciló ni un instante. Cuando los dedos de los guantes tocaron el cadáver dentro de la bolsa, Tony retrocedió un poco, no movió los pies, pero echó hacia atrás el torso como esquivando un puñetazo e hizo un ruido involuntario de asco a través de su mascarilla rosa tan mona. ¿Te encuentras bien?, preguntó Kurt. Sí, dijo Sandy. Bueno, pues voy a montarlo. Tú sujétalo, ¿vale? ¿Seguro que te encuentras bien? Que sí, caray. Porque yo también estoy un poco raro. Sandy veía que a Sandy le resbalaban gotas de sudor por un lado de la cara, mojando la goma elástica de la mascarilla. Oye, ¿y si dejamos la clase de sensibilización para otro momento y vamos al grano? Kurt llevó la cosa murciélago al corcho. Durante el traslado, Sandy oyó un ruido extraño y bastante inquietante. Quizás se tratara de una mera combinación de escuchar demasiado y roce de ropas y guantes, pero la verdad es que lo dudaba. Era un frotamiento de pieles muertas, generando un sonido que parecía palabras pronunciadas en voz baja e idioma extranjero. A Sandy le dio ganas de taparse los oídos. Al mismo tiempo que se daba cuenta de que aquel roce tenebroso tuvo la sensación de que le aguzaba la vista. El mundo adquirió una nitidez sobrenatural. Veía el color rosa de la piel de Curtis a través de los guantes finos que llevaba y los espirales aplastadas que formaba el vello de sus dedos. Lo blanco del guante quedaba muy luminoso por contraste con la parte central del ser, que se había vuelto gris mortecino. La boca de la cosa estaba abierta, su ojo único negro estaba desenfocado y con una superficie apagada y vidriosa. A Sandy le pareció del tamaño de una taza de té. El olor empeoraba, pero Sandy no dijo nada. Kurt y el sargento estaban dentro, justo al lado de su origen. Pensó que si podían aguantarlo ellos, él también.
Q retiró el ala que cubría la barriga de la criatura, dejando a la vista un pelaje verde cetrino y una cabina pequeña y arrugada que quizá contuviera los genitales. Aplicó él el ala al corcho. «Fíjala», dijo. Tony clavó una chincheta. El ala era gris oscuro y toda de membrana. Sandy no apreció ninguna señal de huesos o vasos sanguíneos. Kurt desplazó la mano por la barriga de la cosa para poder levantar la otra ala. Sandy volvió a oír el mismo ruido líquido, como de succión. Empezaba a hacer calor, y más haría dentro del cubículo, con aquellas lámparas tensor. «Clava, jefe». Tony fijó la otra ala. Ahora la criatura estaba clavada en el corcho como algo salido de una película de Bela Lugosi, aunque en realidad, viéndola en su conjunto, no se parecía mucho a un murciélago ni a una ardilla voladora, y menos a ninguna clase de pájaro. No se parecía a nada, por ejemplo, aquella protuberancia amarilla que le salía del medio de la cara. ¿Era un hueso? ¿Un pico? ¿Una nariz? ¿Y si era una nariz, dónde estaban los orificios? A Sandy le parecía más garra que nariz, y más espina que garra. ¿Y el ojo único? Sandy trató de pensar en algún ser terrestre que solo tuviera un ojo, y no se le ocurrió ninguno. Alguno tenía que haber, ¿no? En alguna parte, la selva sudamericana, el fondo oceánico, quizá. La cosa además carecía de patas. El cuerpo le acababa en una culata que parecía un pulgar verde negruzco. Kurt se ocupó personalmente de fijar el corcho a aquella parte de la anatomía del espécimen. Lo hizo separando la piel peluda del cuerpo con los dedos y atravesando un pliegue suelto. Tony ejecutó los últimos retoques, consistentes en clavar chinchetas en el corcho a través de las axilas de la cosa. Por llamarlas de alguna manera, pensó Sandy. Esta vez fue Curtis quien profirió un ruido involuntario de asco de detrás de la mascarilla. Se pasó el antebrazo por la frente. «Ojalá se nos hubiera ocurrido traer el ventilador», dijo. Sandy, a quien empezaba a darle vueltas la cabeza, estuvo de acuerdo. O bien apestaba más que antes, o el hedor tenía efectos acumulativos. «Sí, tú enchufa otra cosa y seguro que salta el fusible», dijo Tony. «Entonces nos quedaríamos a oscuras con este bicho tan feo, y encerrados gracias a que Cecil B. DeMille tiene montada la cámara en la puerta. Sigue, Kurt. Si tú estás bien, yo también». Kurt retrocedió un paso, respiró una bocanada de aire un poco más puro y volvió a aproximarse a la mesa. «No lo mido», dijo. «Ya lo hicimos en el cobertizo, ¿no?» «Sí», repuso Sandy. 14 pulgadas de largo. «Oh, si lo prefieres, 36 centímetros. El cuerpo, en el punto más ancho, mide más o menos un palmo. Quizá un poco menos. Venga, hombre, a ver si podemos salir. Dame los 2 escalpelos y retractores». «¿Cuántos retractores?» Kurt le miró como diciendo: «No seas memo». «Todos». Otro gesto rápido de secarse la frente y, una vez que Sandy hubo entregado el material por encima de la cámara: «Oye, mira por el visor, ¿vale? Métele toda la caña que puedas al zoom. Que salga una filmación de puta madre. Seguirán diciendo que es trucada», dijo Tony suavemente. «Te das cuenta, ¿no?» «Yo intuyo que esta cinta la vería muy poca gente», dijo Kurt. A continuación añadió algo que a Sandy se le quedó grabado de por vida. Consideraba que Curtis, sometido ya a una gran presión mental y a una tensión física en aumento, había expresado su verdad sin rodeos, con palabras que no suele atreverse a usar la gente porque revelan demasiado el fondo de quien las pronuncia. «Que se joda el ciudadano», fue lo que dijo Curtis. «Esto es para nosotros». «Lo tengo muy bien encuadrado», dijo Sandy. «Apestará lo que es la luz divina». Al pie de la pantallita interior, el código horario anunciaba 19:49. «Cortando», dijo Kurt, y deslizó el escalpelo más grande por la parte central del cuerpo de la criatura clavada con chinchetas. No le temblaron las manos. Si la inminencia del momento decisivo le produjo miedo escénico, debió de
pasársela enseguida. Se oyó un reventón, un ruido amojado como de explotar una burbuja de líquido espeso, y de repente la bandeja debajo del cabellete empezó a recibir un goteo de pasta negra. ¡Jo, qué peste!, dijo Sandy. Coño, esto no hay quien lo aguante, añadió Tony con voz aflautada de consternación. Kurt no hizo caso. Abrió el abdomen de la cosa y efectuó las incisiones estándar a ambos lados, en dirección a las axilas clavadas con chinchetas, creando el corte en Y que se usa en cualquier autopsia humana. A continuación empleó las pinzas para abrir la piel sobre la zona torácica, dejando más a la vista una masa esponjosa verde oscuro detrás de un hueso estrecho y arqueado. Sandy nunca había visto nada parecido. ¡Joder! ¿Dónde tiene los pulmones?, preguntó Tony. Sandy le oía respirar por inhalaciones breves y roncas. Esto verde podría ser uno, dijo Kurt. Se parece más a... sí, a un cerebro, ya lo sé. Un cerebro verde. Vamos a echarle un vistazo. Kurt utilizó la parte sin filo del escalpelo para dar unos golpecitos al arco blanco de encima del órgano verde estriado. Si lo verde es un cerebro, es que su evolución le ha protegido con cinturón de castidad en vez con caja fuerte. Sandy, dame las tijeras. Las pequeñas. Sandy se las pasó y volvió a inclinarse hacia el visor de la cámara de video. Tenía el zoom al máximo, de acuerdo con las instrucciones, y una imagen muy nítida. Corto. Ya. Kurt pasó la hoja inferior de las tijeras por debajo del arco de hueso y lo cortó limpiamente, como la cuerda de un paquete. Saltó por los dos lados, como una costilla, y en el mismo momento la superficie de la esponja verde que tenía la cosa en el pecho se volvió blanca y emitió un silbido como de radiador. El aire empezó a oler mucho a menta y clavo. Al silbido se añadió un ruido de burbujas, parecido al de una paja buscando restos de batido en el fondo de un vaso. ¿Qué salimos?, preguntó Tony. Demasiado tarde. Kurt estaba inclinado hacia el pecho abierto de la cosa, donde ahora la masa esponjosa había empezado a sudar gotitas de líquido blanco verdoso. Más que interesado, estaba fascinado. Viéndolo, Sandy entendió al que se había infectado a propósito, con la fiebre amarilla, o a la Curie, que de tanto manipular radiaciones había contraído cáncer. Me he convertido en destructor de mundos, musitó Robert Oppenheimer durante la primera detonación de bomba atómica hecha con éxito en el desierto de México, y empezó a trabajar directamente con la bomba H, sin concederse ni un descanso para tomar té con pastas. Porque te obsesionas, pensó Sandy, y porque, así como la curiosidad es un hecho demostrable, la satisfacción se parece más a un rumor. ¿Qué le pasa?, preguntó Sandy. Sandy pensó que, a juzgar por lo que se veía encima de la mascarilla rosa, el sargento ya tenía bastante clara la respuesta. «Que se descompone», contestó Kurt. Sandy, ¿lo tienes bien enfocado? ¿No se interpone mi cabeza? No, está perfecto, contestó Sandy con voz un poco ahogada. Al principio la variación a menta y clavo casi había parecido refrescante, pero ahora la tenía detrás de la lengua como un regusto a aceite de motor, y volvía la peste a col. A Sandy cada vez le daba más vueltas la cabeza, y habían empezado a revolvérsele las tripas. Aunque yo aquí no me quedaría mucho tiempo, porque podemos asfixiarnos. Abre la puerta del fondo del pasillo, dijo. Pero si me habías dicho, venga, haz lo que te dicen, dijo Tony. Y Sandy obedeció. Volvió justo cuando Tony le preguntaba a Kurt si le parecía que cortar el arco del hueso había acelerado el proceso de descomposición. No, dijo Kurt, creo que ha sido por tocar lo esponjoso con la punta de las tijeras. ¿Verdad que parece que todo lo que salga del coche no se lleve muy bien con nosotros? Ni Tony ni Sandy tenían ganas de discutírselo. Para entonces la esponja verde ya no parecía ni un cerebro, ni un pulmón, ni nada reconocible. Solo era un saco purulento de descomposición dentro del pecho abierto del cadáver. Kurt miró a Sandy de reojo. Si lo verde era el cerebro, en la cabeza ¿qué tendrá, según vosotros? Esto se averigua deprisa. Y sin concederles tiempo de darse cuenta de qué hacía,
Desplazó el escalpelo más pequeño y clavó la cuchilla en el ojo vidrioso de la cosa. El ruido fue como cuando se hace ¡pup!, teniendo el dedo en la boca. El ojo se deshinchó y cayó entero de la órbita como una repugnante lágrima. Tony chilló de miedo sin querer. Sandy gritó en voz baja. El ojo deshinchado rebotó en el hombro peludo de la cosa y cayó en la bandeja recogegotas. Poco después empezó a sisear y ponerse blanco. Ya basta, se oyó decir Sandy. Esto no tiene sentido. No averiguaremos nada, Curtis. No hay nada que averiguar. No tuvo la impresión de que Curtis le oyera. Me cago en Dios, susurraba este. Me cago en la hostia consagrada. En la órbita vacía empezó a asomar una substancia fibrosa y rosada. Parecía algodón de azúcar, y el aislante que usaba la gente en los altillos salió. Formó un nóbulo amorfo, cabe mencionar. Se puso blanco y empezó a licuarse igual que lo verde. ¿Estaba viva esta mierda?, preguntó Tony. ¿Estaba viva al...? No, solo ha sido la despresurización, dijo Curtis. Estoy seguro. Esto está tan poco vivo como la espuma de afeitar al salir del bote. ¿Lo has filmado, Sandy? No sé si sirve de algo, pero sí. Vale, ahora miramos el abdomen y basta. Lo siguiente que salió hizo que se pasaran como mínimo un mes sin conciliar bien el sueño. Sandy tuvo que conformarse con esas cabezaditas de las que te despiertas sobresaltado y con la seguridad de haber tenido agazapado en el pecho robándote el aliento, algo que no acabas de ver. Q retiró la piel de la zona abdominal y le pidió a Tony que clavara chinchetas, primero a la izquierda y luego a la derecha. Tony lo consiguió, aunque con mucho esfuerzo. Se había convertido en un trabajo de precisión, y los dos tenían la cara cerca de la incisión. Sandy pensó que de dentro del cubículo la peste debía de ser tremenda. Kurt buscó algo a tientas sin mover la cabeza. Encontró una de las lámparas tensor y la giró un poco, intensificando todavía más la luz que bañaba la incisión. Sandy vio una cuerda enrollada de sustancia roja parecida al hígado, intestinos, amontonada encima de una bolsa gris azulada. Cortando, murmuró Kurt, y acarició la superficie grumosa y abultada de la bolsa con el filo del escalpelo. Se abrió y salió un chorro de humor negro que golpeó a Kurt en plena cara, embadurnándole las mejillas y salpicándole la mascarilla. Otros salpicones aterrizaron en los guantes de Tony. Los dos hombres retrocedieron gritando mientras Sandy permanecía junto a la cámara de video, petrificado y boquiabierto. La bolsa, que se desinflaba por momentos, expulsaba un torrente de bolitas negras y rugosas, cada una de las cuales llevaba un envoltorio de membrana gris. A Sandy le parecieron tentempiés de araña en sudarios de telaraña. Entonces vio que cada bola tenía un ojo vidrioso y abierto, y que todos parecían mirarle a él fijamente. Fue cuando le fallaron los nervios. Se apartó chillando de la cámara. Los gritos fueron sustituidos por arcadas. Poco después se vomitaba la pechera de su camisa. Él apenas se acordaba de todo eso. Era como si lo hubieran borrado a fuego de la memoria los 5 o 6 minutos después de la última incisión de Kurt, y lo consideraba una suerte. Al otro lado de aquella quemadura de cigarrillo en la superficie de la memoria, su primer recuerdo era Tony diciendo «venga» y tirando. «Ya podéis volver a subir. Aquí está todo controlado». Cerca de su oreja izquierda, Kurt murmuraba otra versión de lo mismo y le decía a Sandy que estaba tranquilísimo. Todo controlado. Todo controlado. Fue el anzuelo que repescó a Sandy de sus breves vacaciones en el país de la histeria. Sin embargo, si todo estaba tan controlado, ¿por qué Kurt respiraba tan deprisa? ¿Y por qué estaba tan fría la mano que tenía Sandy en el brazo? Hasta a través de la goma del guante, que aún no se había acordado de quitarse, estaba fría la mano de Kurt. «He vomitado», dijo Sandy, y notó en las mejillas de impacto de un calor sordo, el de la sangre al subir. No se acordaba de ninguna otra ocasión en que hubiera estado tan avergonzado y desmoralizado. «Ay, por Dios, me he vomitado encima». «Sí», dijo Kurt,
Te ha salido un chorro de héroe. No te preocupes. Sandy respiró e hizo una mueca, porque el estómago se le hacía un nudo y estuvo a punto de volver a traicionarle. Estaban fuera en el pasillo, pero la peste a Cole seguía siendo casi insoportable. Al mismo tiempo se dio cuenta con exactitud de que en punto del pasillo se encontraba, delante del armario donde había encontrado el cable. La puerta del armario estaba abierta. Sandy no estaba seguro, pero sospechaba que había salido corriendo del almacén y se había plantado allí delante de con voluntad. Quizá de meterse en el armario, cerrar la puerta y hacerse un ovillo en la oscuridad. Le pareció gracioso y profirió una sola y aguda carcajada. Así me gusta, dijo Kurt. Le dio a Sandy una palmadita y al verse apartarse puso cara de contrariedad. No es por ti, dijo Sandy. Es la mierda esa, la pasta. No pudo acabar. Se le había agarrotado la garganta. Señaló la mano de Kurt, la sustancia viscosa que había salido del útero muerto y preñado de la cosa murciélago estaba embadurnada por todos los guantes de Kurt, y ahora también había un poco en el brazo de Sandy, y la mascarilla de Kurt, que se le había bajado y la tenía colgando a la altura del cuello, también presentaba churretes y manchas. En la mejilla tenía una especie de costra negra. En la otra punta del pasillo, más allá de la puerta abierta del almacén, estaban Tony al pie de la escalera, hablando con 4 troopers, embobados y nerviosos. Hacía gestos de ahuyentarles, intentando que volvieran a subir, pero no se les veía muy dispuestos. Sandy rehizo su camino por el pasillo hasta la puerta del almacén y se quedó donde le vieran todos. Tíos, que estoy bien. Yo estoy bien, vosotros estáis bien y estamos todos bien. Ahora subís, os calmáis un poco y, cuando lo tengáis todo listo, podréis mirar el video. ¿Querremos?, preguntó Orville Garrett. Lo dudo, dijo Sandy. Los troopers subieron por la escalera. Tony, cuyas mejillas de tan descolarizadas parecían de cristal, se giró hacia Sandy y le hizo una señal escueta con la cabeza. Gracias. Era lo mínimo. Me ha dado pánico, jefe. Lo siento muchísimo. Y bien, damas y caballeros, ¿qué onda? ¿Cómo ven todo esto? La verdad no sé ustedes, querida banda, pero sí es demasiado, suena demasiado asquerosísimo la disección o la autopsia que le hicieron a este ser sobrenatural, esta cosa murciélago venida de otro mundo, no sé, o sea, de verdad, con el hecho de tan solo imaginarte cada cosa que vas leyendo dices... ¿Pero qué creen? ¿De dónde vendrá esta cosa? ¿De qué mundo raro y extraño fumado habrá salido esta cosa murciélago? No lo sé, vamos a averiguarlo. Esta vez lo de Curtis en el hombro no fue una palmadita, sino una auténtica palmada. Sandy estuvo a punto de volver a apartarse, hasta que vio que se había quitado los guantes manchados. O sea que no pasaba nada, o casi nada. No has sido el único, dijo Kurt. Nos tenías detrás a Tony y a mí, pero estabas demasiado histérico para fijarte. Durante la estampida hemos tirado al suelo la cámara de video. Espero que no se haya roto. Si resulta que sí, supongo que habrá que pasar la gorra para comprarle otra. Ven, vamos a verlo. Volvieron al almacén con paso bastante decidido, pero al principio ninguno de los 3 fue capaz de entrar. En parte se debía al olor, como a sopa podrida, pero sobre todo a saber que la cosa murciélago seguía enganchada al corcho, desollada y repugnante, pendiente de limpieza como los accidentes de carretera de los fines de semana, en que al llegar el olor a sangre, tripas reventadas, gasolina derramada y goma quemada era como un conocido de toda la vida, alguien insoportable que nunca va a cambiar de pueblo. Olerlo era saber que había alguien muerto o casi muerto, otra persona llorando y gritando, y que encontrarías un zapato con suerte, no de niño, aunque demasiado a menudo lo era, tirado en la carretera. Sandy lo veía así. Te lo encontrabas en la carretera o en la cuneta, con los cuerpos que les había dado Dios, diciendo: toma, úsalo lo mejor que puedas para vivir en formas nuevas y torturadas. Huesos reventando pantalones y camisas, cabezas medio torcidas, pero que seguían hablando y chillando, ojos colgando, una mujer ensangrentada con un niño ensangrentado en brazos,
como una muñeca rota y diciendo: ¿Está viva? Por favor, pruébalo. Yo no puedo, no me atrevo. Siempre había sangre en los asientos, charcos de sangre, huellas dactilares de sangre en los restos de las ventanillas. Cuando la sangre estaba en la carretera, también formaba charcos y se ponía morada la luz intermitente de las luces rojas. Y había que limpiarlo todo, la sangre, la mierda y los trozos de cristal, claro, porque el ciudadano medio no querría verlo al ir a misa el domingo por la mañana, y era el que pagaba. Tenemos que encargarnos nosotros, dijo el sargento. Ya lo sabéis. Lo sabían, sin embargo, ninguno de los tres se movió. ¿Y si hay algunos que aún estén vivos? Era lo que pensaba Sandy. Idea ridícula, puesto que la cosa murciélago llevaba 6 semanas o más en una bolsa de pruebas de plástico metido en una nevera hermética Eskimo. Pero no bastaba con saber que era ridícula. Había perdido su poder, al menos provisionalmente. Cuando había que enfrentarse a una cosa de un solo ojo y con el cerebro verde en el pecho, la propia idea de lógica se antojaba risible. A Sandy no le costaba nada imaginarse las bolitas negras con envoltorio de gasa empezando a latir y agitarse en la mesita como brincadores, esas judías que saltan a medida que la luz intensa de las lámparas tensor les infundía calor y les devolvía la vitalidad, más fácil de imaginar, imposible, y haciendo ruidos, trinos agudos y grititos, sonidos de bebés, de pájaro o rata en el esfuerzo de nacer. Pero joder, él que había sido el primero en salir, ahora podía ser el primero en volver a entrar. Tampoco era pedir demasiado. Venga, dijo Sandy, y cruzó el umbral. A ver si acabamos de una vez. Luego me pasaré el resto de la noche duchándome. Tendrás que hacer cola, dijo Tony. Limpiaron pues la porquería como lo habían limpiado tantas veces en la carretera. En total, tardaron casi 1 hora. Y aunque fue difícil para poner manos a la obra, al acabar la faena casi volvían a ser los de siempre. Lo que más les ayudó a recuperar el equilibrio fue el ventilador. Teniendo apagadas las lámparas tensor, podían usarlo sin miedo de que saltaran los fusibles. En cuanto a lo de tener cerrada la puerta del almacén, Kurt no volvió a comentarlo. Sandy supuso que había llegado a la conclusión de que la endeble cuarentena que pudieran haber respetado quedaba infringida a título definitivo. El ventilador no consiguió despejar del todo la peste a col, a menta negra amarga, pero la ahuyentó al pasillo en cantidad suficiente para devolver la paz a sus estómagos. Tony verificó el estado de la cámara de video y dijo que no parecía estropeada. Me acuerdo que antes lo japonés siempre se estropeaba, dijo Kurt. ¿Quieres mirar algo por el microscopio? Si te quedas un rato más, nosotros también podemos. ¿Verdad que sí, Sandy? A Sandy no le entusiasmaba la idea, pero asintió con la cabeza. Aún le duraba la vergüenza de haber vomitado y salido corriendo y no tenía la sensación de haberse enmendado del todo. No, dijo Kurt, se le notaba cansado y desanimado. Los osos Gumin que han salido eran las crías. Lo negro debía de ser la sangre. ¿El resto? Ni idea de qué he visto. Más que desánimo, era algo que lindaba con la desesperación, porque tanto Tony como Sandy tardarían cierto tiempo en darse cuenta. En el caso de Sandy fue una de esas noches de insomnio que acababa de ganarse, acostado en el dormitorio de su casita de S. Statler Hicks, con las manos detrás de la cabeza, la lámpara de la mesita de noche encendida, la radio muy baja y el sueño a 1000 kilómetros. Comprendiendo con que había topado Kurt por primera vez desde la aparición del Wig, y a saber si por primera vez en su vida, con que seguramente no llegaría a saber lo que quería saber, lo que se había dicho a sí mismo que necesitaba saber, su ambición había sido descubrir, desvelar. Pero, ¿y qué? Todo Estados Unidos pululaba de críos de primaria cuyo sueño declarado era jugar en la NBA. Su porvenir, en casi todos los casos, iba a resultar bastante más prosaico. Llega un día en que la mayoría de la gente ve cómo está el panorama y se da cuenta de que no arruga los labios para darle un beso en la boca a un destino sonriente, sino porque la vida acaba de meterles en la boca una pastilla de sabor amargo. Lo que estaba
viviendo Curtis Wilcox no era lo mismo? A Sandy le parecía que sí. Lo más probable era que su interés por el Whig tuviera continuidad, pero ese interés que con el paso de los años parecía cada vez más como lo que era: trabajo normal de policía, vigilar, hacer partes escritos en libros de contabilidad de su mujer acabaría echando al fuego, y realizando tareas de limpieza cada vez que el Whig diera a luz otra monstruosidad, muerta tras breves forcejeos. Y superar alguna que otra noche de insomnio. Claro que eso eran gajes del oficio, ¿no? Cur y Tony desengancharon del corcho la monstruosidad y volvieron a meterse en la bolsa de pruebas. Lo mismo hicieron después con todas las bolitas negras menos 2. Meterlas en las bolsas de pruebas con ayuda de una escobilla para huellas dactilares. Esta vez Cur se cercioró de que fueran hermético todo el cierre de la bolsa. ¿Arky aún ronda por aquí?, preguntó. Dijo Tony. No, quería quedarse, pero le he mandado a casa. Pues a ver si uno de los dos me hace el favor de subir y pedirle a Orb o Book que enciende el incinerador de detrás. También habría que poner agua a hervir en los fogones, una olla grande. Ya lo hago yo, dijo Sandy, y lo cumplió tras sacar la cinta de la cámara de video de Judy. Durante su ausencia, Kurt cogió muestras de la sustancia negra viscosa que había salido de las tripas y el útero de la cosa. También las recogió del fluido blanco que había salido del órgano del pecho. Envolvió cada muestra con celofán saran y las metió en otra bolsa de pruebas. Las dos criaturas no natas, que quedaban cada una envuelta en sus minúsculas alas y mirando fijamente con el ojo único desazocante, acabaron en otra bolsa de pruebas de tercera. Kurt obró con eficacia, pero sin entusiasmo, como pudiera haber hecho en cualquier escenario de crimen. Los especímenes y el cuerpo deshinchado de la cosa murciélago recalaron en el armario verde y abollado, que empezó a llamar a George Morgan, la barraca de feria de Tropdy. En cuanto el agua hirvió, Tony dio su permiso para que bajaran los dos de los troppers de arriba. Los 5 se pusieron guantes de goma de cocina y fregaron hasta donde alcanzaban. Los desperdicios orgánicos que nadie quería acabaron en la bolsa de plástico junto con los trapos de fregar, los guantes de cirujano y las mascarillas de dentista y las camisetas. La bolsa fue derecha al incinerador y el humo al cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sandy, Curtis y Tony tomaron sendas duchas, suficientes, largas y calientes para gastar no una sino 2 veces el depósito del sótano. A continuación, sonrosados de la mejillas, recién peinados y con ropa limpia, acabaron en el banco de fumadores. Estoy tan limpio que casi rechino, dijo Sandy. Durante un rato se quedaron sentados mirando el cobertizo sin hablar. Nos ha caído encima una mierda de esa, acabó diciendo Tony. Mucha mierda. Encima, en el cielo colgaba como piedra pulida una luna de 3/4. Sandy notaba un temblor en el aire. Pensó que debía de ser el camino inminente de estación si nos ponemos enfermos. Para mí que si fuéramos a ponernos enfermos ya lo estaríamos, dijo Kurt. Hemos tenido suerte, la hostia de suerte. Estando en el lavabo, ¿os habéis mirado bien los ojos en el espejo? Por supuesto que sí. Tenía los ojos con el borde enrojecido e inyectados en sangre. Ojos de hombres que han tenido un largo día de combatir un incendio. Yo creo que se nos pasaría, dijo Kurt, pero creo que al final habría sido buena idea ponerse las mascarillas. No protegen contra los gérmenes, pero al menos la porquería negra no nos ha entrocado en la boca. Yo creo que las consecuencias de algo así podrían haber sido bastante feas. Tenía razón. Y bien, querida bandota, ¿qué les pareció esta otra parte? No hemos terminado, de una vez les aviso, banda, no hemos terminado este gran misterio de desentrañar esta incógnita de este vehículo o este portal que al parecer ser es su naturaleza, ya que de ahí provienen cosas extremadamente raras, tanto fauna como flora. Pero bueno, no se pierdan el próximo Josuecito Ramos, querida banda, créanme, va a estar bueno. Déjenme sus comentarios aquí abajo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.